La colonia era tranquila, de esas donde los árboles ya daban sombra completa y las rejas nunca rechinaban. Las tardes olían a pan dulce y tierra húmeda, y los vecinos se saludaban con la familiaridad silenciosa de quienes se ven todos los días, pero apenas se conocen. En esa calle, al fondo, vivía Julia. Julia tenía 65 años, aunque su andar, su voz, sus manos, no obedecían la edad. Había algo en su forma de estar en el mundo que era serena, firme, suave como una melodía olvidada. Vivía sola desde hacía años, viuda, sin hijos cerca, siempre con la casa impecable, las plantas ordenadas y la música instrumental sonando desde su sala como un suspiro de fondo. Él, Emiliano, vivía 2 casas más abajo. 33 años, mecánico, de manos grandes y espalda ancha. Criado por su abuela, conocía el valor de la cortesía y la calma. Se saludaban de lejos, con un gesto de cabeza, a veces una sonrisa leve. Nada más. Hasta que llegó diciembre. Esa mañana fue particularmente fría. El tipo de frío que cala los huesos y se mete por debajo de las puertas. Julia estaba envuelta en una bata gruesa, con las manos heladas y la calefacción negándose a funcionar. Dudó unos segundos antes de marcar al número que había pegado en el refrigerador, escrito con su letra redonda. Emiliano. Ayuda si se ofrece. Cuando él llegó, no traía herramientas, solo una chamarra y su voz grave, que llenó el recibidor como si siempre hubiera pertenecido ahí. ¿Dónde está la falla, señora Julia?, preguntó, sonriendo apenas. No me digas, señora, por favor, solo Julia. Él asintió, sin preguntar más. Ella lo condujo al pasillo, donde el pequeño sistema de calefacción empotrado se mantenía obstinadamente apagado. Mientras él revisaba, ella lo observaba desde el marco de la puerta. Había algo en su forma de inclinarse, de abrir con firmeza, pero sin brusquedad, que le hizo estremecer algo que no tenía que ver con el frío. ¿Hace cuánto no le hacen mantenimiento?, preguntó él, sin mirarla. No sabría decirte. Lo usaba mi marido. Ah, respondió Emiliano, y esa palabra quedó suspendida en el aire. Trabajó en silencio unos minutos. Julia fue a la cocina, preparó café sin pensarlo. Le temblaban las manos, pero no por la temperatura. Era otra cosa, algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de tener a un hombre dentro de su casa, uno joven, fuerte, con ese olor a aceite limpio y calle. Cuando volvió con las tazas, él ya se había levantado. Va a encender, pero hay que tenerle paciencia. Algunas piezas están viejas, explicó. Como yo, dijo Julia, en broma, pero con una sonrisa que ocultaba un temblor. Emiliano la miró entonces. Una mirada directa, sin prisa, sin juicio, solo observación pura. Y algo en ella se tensó, se alzó, se encendió como un fósforo. Tú estás perfecta, dijo él. No fue coquetería. Lo dijo como quien menciona un hecho, con naturalidad desconcertante. Julia parpadeó. Le extendió la taza de café y sus dedos se rozaron apenas. Un roce simple, breve, pero el calor subió por su brazo como un relámpago lento. Se sentaron en la mesa de la cocina. Él bebía en silencio. Ella trataba de ocultar el leve temblor en sus piernas. Afuera, el día seguía frío. Dentro, algo cambiaba. ¿Tú arreglas muchas cosas?, preguntó ella, buscando sostener el momento. Lo que me dejen tocar. Julia soltó una risa breve, ronca, y el silencio volvió. Pero ya no era incómodo. Era denso, como una bruma suave que los envolvía poco a poco. Él observó sus manos. Tenían historia, tenían ternura. Julia no las escondió. Lo dejó mirarlas. Y luego fueron los ojos, y luego la boca, y de nuevo las manos. Los dos sabían que no estaban hablando solo de calefacciones. ¿Quieres quedarte un rato?, preguntó ella, sin mirar. ¿Quieres que me quede? No preguntes lo que ya sabes. Y entonces volvió el silencio.
Él se levantó y dejó la taza en el fregadero. Ella sintió que le ardía la piel. Se acercó, lento, como quien no quiere asustar a un animal herido. Julia no se movió. Lo miró de frente, desafiando al tiempo, al juicio, al mundo entero. Emiliano estiró una mano y rozó su mejilla con el dorso de los dedos. Fue un contacto leve, pero toda ella se estremeció. No había urgencia en su gesto. Había reverencia. Como si la tocara por primera vez en su vida, como si no hubiera nada más sagrado. «Estás helada», murmuró él. «Me estoy encendiendo», susurró ella. La cercanía era tibia, embriagante. El aliento de Emiliano chocaba con su rostro, y la mirada de Julia, que siempre había sido tranquila, ahora ardía con un fuego lento, oculto por años. Él bajó la mano hasta su cuello, hasta el hueco de su clavícula. No apretó, solo dejó los dedos allí, sintiendo el pulso. Ella cerró los ojos y respiró hondo. No se besaron, no aún, pero ya no eran dos vecinos, ya no eran dos edades, eran solo dos cuerpos despertando, dos almas asomándose al borde de algo prohibido y hermoso. El calefactor zumbó levemente. Julia abrió los ojos. «Parece que ya calienta», dijo. Emiliano no respondió, solo la miró, como si lo supiera desde el principio. «¿Y tú?», preguntó él. Ella sonrió. No respondió, porque algunas preguntas no necesitan respuesta, solo más calor. Los días siguientes se sintieron distintos, como si algo en el aire hubiera cambiado de textura. Julia no mencionó lo sucedido, no con palabras, pero su cuerpo lo recordaba con una claridad punzante. El roce de esos dedos grandes sobre su cuello, la mirada de Emiliano observándola sin miedo, sin lástima, sin prisa, y sobre todo, el silencio que los envolvió, como una sábana compartida. No volvió a llamarlo por ningún problema técnico. No había necesidad. Pero él apareció una mañana, con una bolsa de pan en la mano y una sonrisa que no pedía permiso. «Pensé que te gustaría uno calientito», dijo, levantando la bolsa como excusa. Ella lo miró desde el marco de la puerta, sin decir nada por un segundo. Su bata era de un gris claro, suave, y el cabello lo llevaba suelto, ligeramente enredado por el viento. «¿Y tú cómo sabes que me gusta?» «Lo estoy adivinando», respondió con calma. Julia lo dejó pasar. Otra vez ese olor suyo, entre aceite y menta. Otra vez el silencio lleno de lo que ninguno quería nombrar. Comieron en la cocina como si fueran viejos conocidos. Ella notaba cada vez más cómo lo miraba de frente, sin miedo. Cómo algo en ella se aflojaba cuando él hablaba. Cómo su pecho se agitaba cuando él reía con ese timbre bajo que se le metía por debajo de la piel. Después del desayuno, él se ofreció a revisar la caldera por si había vuelto a fallar. Julia se encogió de hombros, sabiendo que no era cierto, pero también sabiendo que lo deseaba allí abajo, entre las paredes tibias del sótano, en el mismo lugar donde su marido solía guardar herramientas y recuerdos. Ahora, ese rincón pertenecía a otra historia. Ella bajó tras él. Emiliano tenía las mangas de la camisa arremangadas, los dedos manchados de polvo, la respiración firme. Julia se quedó en las escaleras, observando su espalda, el movimiento de sus hombros al agacharse, cómo el sudor leve empezaba a dibujar líneas sutiles por su cuello. «No hay falla», dijo él, girándose. «Entonces no hay razón para que estés aquí. ¿Quieres que me vaya?» Otra vez, la pregunta flotando. Otra vez, la piel de ella poniéndose en alerta. Bajó un escalón más. Otro, hasta que estuvo a unos pasos de él. Ya no había café, ni pan, ni conversación de vecinos. Solo estaban ellos y la distancia mínima entre dos personas que ya se habían tocado sin tocarse. «No sé qué estás buscando, Emiliano». «Lo mismo que tú», respondió sin titubear. Julia tragó saliva. Su corazón latía más rápido, pero sus pies no se movían. La tensión era una cuerda invisible que se estiraba entre ellos,
cada segundo más delgada, más frágil, más dispuesta a romperse. «Esto está mal», dijo ella. «No», replicó él, acercándose un poco más. «No está mal, solo es inesperado». Julia levantó la mano, despacio, y la apoyó en el pecho de él. Sentía el latido, firme, constante, vibrando bajo la tela. Él no la tocó, no aún, pero bajó la mirada a esa mano sobre su pecho, como si fuera lo más sagrado que había sentido. «Tú podrías ser mi hijo», murmuró. «Y tú podrías ser todo lo que necesito», dijo él, sin vacilar. La frase la estremeció. El calor le subió por el pecho, por la nuca, hasta las orejas. No por vergüenza, sino por la forma en que ese deseo largamente dormido despertaba con violencia, con hambre. Julia retiró la mano, pero no se alejó. Sus ojos lo buscaron, buscando señales. Emiliano dio un paso más. Ahora estaban tan cerca que apenas cabía el aliento entre ambos. La luz del foco en el techo temblaba, proyectando sombras que parecían moverse con ellos. «¿Puedo besarte?», preguntó él, con esa voz baja que le erizaba la piel. Ella no respondió, pero no se movió. Cerró los ojos, y ese gesto fue suficiente. El primer beso fue leve, un roce de labios, apenas una caricia húmeda, como si midieran el terreno. Julia abrió la boca con lentitud, como quien vuelve a probar algo que creía olvidado. Emiliano la sujetó por la cintura, firme pero con respeto, como si temiera romperla. Ella sintió que el suelo temblaba. No de miedo, de verdad, de deseo, de un calor que le subía desde lo más bajo de la espalda hasta el pecho, erizándole la piel, haciéndola arder. Su boca respondió con una urgencia que ni ella misma reconocía. El beso se volvió más profundo, más sostenido, más lleno. Los dedos de él se deslizaron por su espalda, bajando con lentitud. Julia soltó un suspiro que no supo de dónde venía. Él se detuvo. «¿Estás bien? Hace años que no me sentía así». «¿Cómo?» «Como si estuviera viva». El beso que siguió fue distinto. No tenía la ansiedad del primero, sino una ternura feroz, como si al tocarse se reconocieran, como si supieran que el mundo afuera no importaba, mientras sus bocas siguieran encontrándose así. Julia llevó sus manos al rostro de Emiliano. Sus dedos temblaban, pero su mirada era firme. «Esto no es un juego», dijo ella. «Nunca pensé que lo fuera», respondió él. Sus frentes se apoyaron por un segundo. Respiraban al mismo ritmo. Una sincronía íntima, primitiva, que no pedía permiso, que simplemente era. «Quédate», susurró Julia. Él la abrazó, no como se abraza por deseo, sino como se abraza lo que se teme perder. Ella se aferró a él, sintiendo que cada parte de su cuerpo cobraba un calor nuevo, uno que no venía de la calefacción ni del cuarto cerrado, uno que nacía de dentro, lento y profundo. Esa noche, Emiliano no volvió a su casa, no porque se lo pidiera ella, ni porque hubiera promesas. Se quedó porque ninguno quería que ese calor se extinguiera. Y en la penumbra de la casa, con las luces apagadas y el aire aún frío allá afuera, Julia volvió a sentir el milagro de lo que nunca creyó que volvería a vivir, el inicio de algo, algo que la encendía por completo. La madrugada se fue deshaciendo lentamente sobre los muros de la casa, mientras las cortinas se mecían levemente por la brisa que se colaba por la rendija de una ventana. Julia no dormía. No podía, no con ese cuerpo a su lado. Emiliano respiraba hondo, el pecho subiendo y bajando en un ritmo pausado, confiado, como si ese espacio le perteneciera desde siempre. Ella lo miraba en silencio, desde la almohada, con la piel aún ardiendo por el recuerdo de sus besos, por el eco de sus manos firmes, recorriendo cada curva de su cuerpo con una ternura que la desarmaba. No había apuro en él, había respeto, deseo profundo, y una delicadeza brutal que la había hecho llorar,
cuando su frente se apoyó sobre su pecho al final. Lágrimas tibias, contenidas, que no nacían del dolor, sino de la sorpresa, la de sentirse aún deseada, aún viva, aún mujer. El amanecer trajo consigo la incomodidad de la realidad. Julia se levantó en silencio, se envolvió en una bata delgada y fue a la cocina. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos. Encendió la cafetera sin hacer ruido. El vapor subió lento, como una señal de que el día no se detendría por lo que acababan de vivir. Emiliano apareció minutos después, sin camisa, el cabello alborotado, los ojos aún entornados por el sueño. Se detuvo en la puerta. No dijo nada, solo la miró. Y Julia, que tantas veces había sido fuerte, que había aprendido a disimular el temblor bajo la compostura, bajó la vista. De pronto no supo cómo sostener el peso de lo que eran ahora. «Buenos días», dijo él, caminando hacia ella. Ella asintió, entregándole una taza. No se tocaron, pero la tensión estaba ahí, flotando en el aire, más densa ahora, más peligrosa. «¿Estás arrepentida?», preguntó él, después del primer sorbo. «No», respondió con sinceridad. «¿Entonces?» «Estoy confundida. Tengo miedo». Él dejó la taza sobre la barra y se acercó. Le tomó las manos. Julia sintió ese calor otra vez, ese nudo en el pecho, ese hormigueo que le recorría la espalda como una caricia sin nombre. «Yo no vine aquí buscando esto», dijo él, mirándola fijo. «Pero no puedo negar lo que siento, ni lo que pasó». Ella tragó saliva. Su voz apenas era un susurro. «Eres joven. ¿Y eso qué significa?» «Que yo ya viví, que tengo marcas que no ves, rutinas que no compartes, costumbres que no entiendes. Y sin embargo, me haces querer quedarme», respondió él, acercándose más, tan cerca que sus respiraciones se entrelazaron. «Me haces sentir en casa». Julia cerró los ojos, sintiendo cómo su cuerpo volvía a responder, cómo ese calor subía de nuevo, cómo cada parte de ella que creía dormida despertaba solo por el roce de esa voz sobre su piel. Él la besó entonces, despacio, sin urgencia, pero con una intensidad que quemaba, y ella se dejó llevar, porque había algo en ese beso que la liberaba, que la reconciliaba con su reflejo, que la devolvía a una versión de sí misma que creía perdida. Después de ese día, Emiliano volvió cada tarde. A veces traía frutas, a veces flores robadas del jardín de su madre, siempre con ese andar firme y la mirada directa. Julia empezó a dejar la puerta sin seguro, a preparar 2 tazas de café, a encender velas aunque aún fuera de día. La relación crecía en silencio. No había promesas, no había planes, solo el roce de cuerpos que se aprendían poco a poco, el descubrimiento de la piel bajo la ropa, el murmullo de palabras que se decían al oído entre suspiros. La pasión no tenía el vértigo juvenil de los 20. Tenía una gravedad distinta, más profunda, más real. Una noche, mientras escuchaban una vieja canción en la sala, ella recostada sobre su pecho y él acariciándole el cabello, Julia habló sin abrir los ojos. «No sé cuánto va a durar esto». «Yo tampoco», respondió él, bajando la voz. «Pero mientras dure, quiero estar aquí». Ella se aferró a su camisa, como si ese gesto pudiera detener el tiempo, y él la abrazó con fuerza, como si supiera que, en ese momento, el mundo entero cabía en ese sofá, en ese cuerpo, en esa mujer que había vuelto a encenderse desde dentro. Porque a veces lo inesperado no solo trastoca el presente, lo redefine, lo transforma, lo hace arder. Las semanas pasaron sin forma precisa, como si el tiempo dentro de esa casa se doblara en un ciclo íntimo de tardes largas, silencios compartidos y caricias que comenzaban a conocerse con la precisión de los rituales. Emiliano llegaba casi todos los días, a veces temprano, a veces tarde. Julia no preguntaba por qué no venía siempre, ni él explicaba cuándo se iría.
Era un acuerdo tácito entre dos soledades que se habían encontrado por accidente y ya no sabían separarse. Julia se sentía diferente. No era solo el cuerpo, que ahora despertaba con una ligereza que había olvidado. Era también la forma en que caminaba por su sala, en cómo se vestía incluso sin que él estuviera. El color volvió a su piel, a sus labios, a su voz. Una tarde nublada, él llegó sin previo aviso. Estaba empapado por la lluvia, el cabello goteando y la camisa pegada al torso. Julia lo miró desde la puerta con una mezcla de sorpresa y un temblor nuevo que le recorría el vientre. «Podrías haberte enfermado», dijo ella, abriéndole paso. «Necesitaba verte». La simpleza de esa frase la dejó sin palabras. Emiliano entró, dejando huellas húmedas en el piso. Julia fue por una toalla, se la extendió sin hablar. Él la tomó, se secó el rostro y luego la miró con una intensidad que la desnudó sin tocarla. «He estado pensando mucho en ti», dijo, con la voz apenas más baja que la lluvia. «¿Y qué piensas? Que me haces falta incluso cuando estoy contigo». Julia desvió la mirada. Algo dentro de ella se quebraba, como si su nombre, dicho así, desde el deseo y no desde el deber, activara una grieta profunda que ni ella sabía que seguía abierta. «No puedo prometerte nada», susurró ella. «No tengo futuro para darte. No me lo des, solo dame este momento». La distancia entre ambos se rompió de nuevo con un paso. Emiliano la rodeó con los brazos húmedos, cálidos. Ella apoyó la cabeza sobre su pecho mojado y cerró los ojos. El mundo allá afuera podía seguir su curso. Ahí, entre esas paredes, se detenía todo. El beso que siguió fue distinto. Tenía urgencia, pero también ternura. Tenía deseo, sí, pero teñido de una dulzura nueva, como si quisieran hablar con los labios todo lo que no sabían decir en voz alta. Emiliano la tomó del rostro con ambas manos, recorriendo su piel como si la memorizara. Los dedos de Julia se aferraron a su camisa mojada, tiraron de ella hacia arriba, despacio, liberándolo del peso del agua. Él la ayudó a quitarla por completo, y el sonido de la tela húmeda cayendo al suelo fue un latido nuevo entre ellos. Caminaron hacia el cuarto sin decir palabra. Era un lenguaje aprendido a tientas, hecho de miradas largas, de respiraciones entrecortadas, de suspiros que se enredaban uno con el otro. Julia se sentó en la orilla de la cama. Emiliano se arrodilló frente a ella, tomó sus manos con una reverencia que la hizo estremecer. Subió la bata con lentitud, descubriendo su piel palmo a palmo, no con hambre, sino con veneración, como quien abre un regalo que no esperaba recibir. Los dedos de él se deslizaron por sus piernas, subiendo por los muslos, deteniéndose donde la piel vibraba. Julia tembló, no de frío, de reconocimiento. Su cuerpo lo aceptaba sin juicio, su alma lo llamaba sin miedo. Se recostaron juntos. El cuerpo de ella se curvó contra el suyo, como si hubiera estado esperándolo desde siempre. Sus manos se buscaron sin guía. Sus bocas se exploraron con una mezcla de sed y delicadeza. Cada movimiento era una confesión, cada gemido contenido, una historia vieja soltándose. Emiliano besaba con paciencia, con deseo contenido, con esa calma de quien no tenía prisa por llegar, porque ya estaba donde quería. Julia sintió cómo el calor se le trepaba por el cuerpo, cómo el pecho se le abría a cada caricia, cómo los años dejaban de pesar cuando él la tocaba así, con esa devoción sencilla y abrumadora. «No sé cómo hiciste esto», susurró ella, con los ojos húmedos. «¿Cómo llegaste aquí?» «No hice nada, solo vi lo que otros dejaron de ver», y entonces la besó de nuevo, despacio, largo, como si no hubiera otro lugar en el mundo más importante que la comisura de sus labios. Esa noche, después de que el deseo se volvió quietud y la respiración recuperó su ritmo, Julia le acarició el pecho, dibujando con los dedos líneas invisibles.
Tengo miedo de acostumbrarme, dijo. Entonces hazlo sin miedo, respondió él. Y ella, por primera vez en muchos años, creyó que era posible, que incluso después de la muerte, después del abandono, después del tiempo, había amor escondido entre los pliegues de la piel, un amor que ardía, un amor que no pedía permiso. Los días se estiraban como hilos cálidos en el telar íntimo de su rutina compartida. Nadie afuera sospechaba nada. Nadie imaginaba que dentro de aquella casa de cortinas suaves y macetas bien cuidadas, dos personas se buscaban con la urgencia de lo inevitable y la ternura de lo que se cuida como un secreto. Julia despertaba con él a su lado algunas mañanas. Otras, él se iba temprano, dejándole una nota doblada sobre la mesa o el eco de su olor aún en las sábanas. Pero incluso en su ausencia, Emiliano seguía presente, en la forma en que ella se miraba al espejo con más atención, en cómo se vestía, no para ocultarse, sino para celebrar lo que aún era, una mujer viva, deseada, amada. Una tarde de domingo, mientras arreglaban unas plantas del patio, Julia lo vio detenerse, con la frente sudada y las manos llenas de tierra, y quedarse mirándola desde el otro lado de los helechos. Era una mirada distinta, más cargada, más decidida. «Tenemos que hablar», dijo él. Julia se quedó quieta, el corazón tensándose sin saber por qué. «¿Qué pasa?» «Me ofrecieron trabajo fuera. 2 horas de aquí. Nada permanente. Un proyecto largo». Ella sintió el peso de esa frase golpearle el estómago, pero no mostró nada en el rostro. Solo respiró hondo y bajó la mirada. ¿Y vas a aceptar? No quiero irme sin saber qué somos tú y yo. La pregunta flotó entre ambos como una hoja caída en un estanque. Julia levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Ya no había espacio para ambigüedades. No sé qué somos, respondió ella con voz baja. Solo sé que lo que pasó entre nosotros fue real, es real, pero también sé que no quiero retenerte. No quiero que algún día me mires y te preguntes por qué te quedaste. Él se acercó, le tomó las manos manchadas de tierra y se las limpió con los pulgares, como si ese gesto pudiera borrar el miedo también. Tú no me estás reteniendo. Eres el motivo por el que me quiero quedar. Julia cerró los ojos. El pecho se le abría con un dolor hermoso, esa mezcla de amor y pérdida que solo se siente cuando algo importa demasiado. «Me aterra pensar que esto termine», susurró. «Entonces no lo dejemos terminar». Y en esa tarde de cielo pálido y olor a hierba recién regada, se besaron de nuevo, no con la pasión de los primeros encuentros, sino con algo más profundo, más comprometido, como si los dos hubieran decidido cruzar ese umbral del que ya no se regresa. Esa noche hicieron el amor con una calma feroz. No había prisa, no había dudas. Julia sintió que cada parte de su cuerpo respondía con gratitud, como si su piel reconociera que ese era el lugar al que pertenecía. Emiliano la abrazó por la espalda, besándole la nuca, murmurándole palabras que ella no recordaba con claridad, pero que se le quedaron pegadas en el alma. Después, cuando ya estaban envueltos en la tibieza de las sábanas, Julia le acarició el rostro con la yema de los dedos, le estudió las facciones como si quisiera memorizarlas, y él, con los ojos entrecerrados, le dijo: «Eres la mujer más hermosa que he conocido». Ella sonrió, no por vanidad, sino porque, por primera vez en años, se sintió verdaderamente vista. Emiliano no se fue. Aceptó el proyecto, sí, pero convirtió sus fines de semana en viajes de regreso. Cada viernes, a la misma hora, su moto aparecía al fondo de la calle. Julia ya no se escondía. Lo esperaba con las ventanas abiertas, el café recién hecho y una blusa que sabía que a él le gustaba. Los vecinos empezaron a murmurar, a imaginar cosas, a inventar historias.
Pero Julia no les dio importancia. Lo único que le importaba era el calor de ese cuerpo junto al suyo, el olor de su piel al final del día, la forma en que la miraba mientras cocinaban juntos, o cuando leía en voz alta en la sala. Habían cruzado un umbral, uno donde la edad dejó de importar, donde los prejuicios se disolvieron en el roce de las manos, en el murmullo de las noches compartidas, en el silencio cómodo de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Julia nunca buscó amor, pero el amor la encontró, en forma de un hombre joven, generoso, que la tocó sin miedo, que la vio sin filtros, que se quedó sin condiciones. Y así, cada noche que él regresaba, volvía a encenderse la calefacción, y algo más fuerte, más real, más vivo, porque el deseo no tiene edad, y el amor, cuando llega de verdad, no pregunta, solo entra, y se queda.